revelado, tras burlas en mi reunión de 12 años, mi fundación multimillonaria los dejó sorprendidos. Javier respiró profundo antes de cruzar las puertas de la escuela que había sido su refugio y prisión. En cada rincón, ecos de risas y susurros recordaban un pasado lleno de burlas. Aquel lugar, ahora desgastado, lo observaba con la misma indiferencia con la que lo habían tratado sus compañeros en la adolescencia. A sus 35 años, su éxito en el mundo tecnológico era palpable, pero cada paso hacia su antigua aula le recordaba que un chico que no cumplía con el estándar de apropiado en su barrio no merecía ser valorado. El evento era la reunión del colegio, y Javier no solo venía para recordar viejos tiempos. Tenía una sorpresa que compartir, pero el miedo a la burla aún lo acechaba. Había construido una organización sin fines de lucro, una fundación multimillonaria que proporcionaba oportunidades educativas a jóvenes en condiciones desfavorecidas, pero su mente vacilaba. ¿Sería suficiente para cambiar la percepción que tenían de él? Justo cuando avanzaba entre las mesas llenas de rostros que conocía, sintió un nudo en el estómago. Una parte de él quería huir, y la otra deseaba gritar su verdad al mundo. Uno de los excompañeros, aquel que le había hecho la vida imposible, había levantado la mano. ¿Acaso crees que tu fortuna te hace mejor que los demás?, cuestionó, como un eco lejano que parecía burlarse de sus recuerdos. Javier sintió la tensión acumularse en su pecho. Efectivamente, había logrado mucho, pero ese dilema moral lo atormentaba. ¿Era un traidor a sus raíces? La lucha interna le rentó la mente. ¿Estaba allí para elevarse por encima de ellos, o para demostrar que la humildad también podía llevar al éxito? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de sus palabras había sido una distracción, un intento de buscar refugio en un mundo que aún lo juzgaba. Sintió un nudo en la garganta al ver cómo los rostros a su alrededor se transformaban, algunos en incredulidad, otros en asombro. La mirada de su burlesco compañero lo atravesó, y Javier supo que estaba a punto de cruzar una línea. Pero, ¿qué pasaría si fallaba en esa misión? La presión era tangible, como un alambre tenso que podía romperse en cualquier momento. Su mente se enfrentaba a la incertidumbre. ¿Podría su éxito, su fortuna, realmente hacer que comprendieran que no se trataba de ser mejor, sino de ser un puente hacia un futuro diferente? La sala se alzaba como un campo de batalla emocional, donde los ecos de su infancia chocaban con su presente. En ese instante crítico, y mientras la presión iba en aumento, se dio cuenta de que su historia era solo el principio. La lucha interna continuaba, y su viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de transformar las viejas heridas en nuevas oportunidades, o estaría destinado a ser el mismo chico que se escondía detrás de las risas de sus compañeros? La tensión se incrementaba en su pecho, y con cada latido, Javier sabía que debía enfrentarse no solo a sus antiguos compañeros, sino también a los fantasmas de su propia historia. Javier sintió como el aire mismo de la sala se espesaba a su alrededor, como si el tiempo se detuviese mientras él se debatía entre la autoafirmación y la autocrítica. Las miradas de sus compañeros, que alguna vez le habían hecho sentir pequeño, ahora eran observaciones cargadas de expectativas. Con cada paso que daba hacia el podio, el peso de sus decisiones era casi insoportable. ¿Podía realmente cambiar la narrativa de su vida en un instante? Miró hacia sus manos, y observó que temblaban levemente. Se esforzó por controlarlas, buscando un punto de apoyo en su historia personal. Recordó cada hora de trabajo intenso, cada fracaso que le había enseñado valiosas lecciones. Sabía que lo que había creado no era solo un reflejo de su éxito, sino una forma de redimir su pasado y el de aquellos que habían vivido situaciones similares. Esa fundación no estaba diseñada para alardear de sus logros, sino para abrir puertas que antes habían estado cerradas para muchos. Con los recuerdos desgarradores, Javier reflexionó sobre lo que había aprendido en su viaje. La historia de su vida no tendría sentido sin las adversidades que enfrentó. Era el mismo joven que no encajaba en un mundo que solo valoraba lo superficial, pero hoy,
como hombre de éxito, aspiraba a mostrar que la vulnerabilidad podía convertirse en fortaleza. Era su momento de hablar. Respiró profundo, se acercó al micrófono y sintió que la sala contuvo el aliento. No se trata de mi fortuna, comenzó, con la voz firme pero resonante de emociones contenidas. Se trata de todos nosotros. Se trata de las oportunidades que se les niegan a quienes provienen de entornos como el mío. Su mirada se posó sobre su antiguo compañero, el mismo que había sembrado dudas y comentarios hirientes. Alzó la cabeza, dispuesto a desafiar la historia compartida que los mantenía a ambos cautivos. Mientras continuaba hablando, sus palabras comenzaron a fluir con más certeza. Compartió anécdotas sobre jóvenes que había conocido, historias de potencial atrapado, de sueños que no lograron despegar. Su fundación había cambiado vidas, había ayudado a criar nuevas generaciones llenas de esperanza. Pero el verdadero reto, entendió, era el cambio de percepción. Cómo hacer que su éxito no se viera como un acto de arrogancia, sino una invitación a un futuro compartido. En medio de su discurso, Javier se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su logro, estaba tomando un riesgo personal. Descubrió un talento oculto para conectar. No solo compartía cifras y logros, sino emociones auténticas. La tensión en la sala empezaba a transformarse. Algunos compañeros sonrieron, otros parecían reflexionar a fondo. Sin embargo, a medida que su discurso avanzaba, la mirada de su rival nunca se apartó de él. La incertidumbre aumentó cuando Javier sintió que, al mismo tiempo que ganaba a algunos, también podía perder a otros. Se preguntó si realmente estaba listo para este tipo de desafío, y su corazón se aceleró ante la idea de ser un blanco, otra vez, de comentarios críticos. Terminó su intervención con una invitación, un llamado a la acción para que sus excompañeros se unieran a él, no como jerarquías, sino como iguales dispuestos a colaborar en pro de un cambio real. Sintió un ligero aliento de esperanza al ver algunas cabezas asintiendo. Sin embargo, cuando se bajó del estrado, la incertidumbre lo envolvió. Había puesto su verdad en el aire, y aunque sus palabras resonaron fuertemente, otras voces comenzaron a emerger. La sonrisa de su competidor se desvaneció, y su mirada se tornó amenazante. ¿Podía Javier resistir la reacción adversa de aquellos que no estarían dispuestos a cambiar de perspectiva? El dilema moral de ser el portavoz de una nueva esperanza estaba lejos de resolverse. Lo que comenzó como un acto de valentía podía convertirse en un campo de batalla emocional. Con cada paso hacia su lugar, sentía que la presión de la aceptación y la crítica se intensificaba. En ese momento, Javier supo que su viaje no habría hecho más que comenzar, siempre habría más que perder o ganar. En su interior, la duda se enroscaba junto a la determinación. ¿Sería él capaz de continuar desafiando su propia historia en un mundo que a menudo preferiría olvidarla? La pregunta palpitaba en su mente, y pronto, todos tendrían que enfrentarse a una verdad reveladora que cambiaría todo lo que conocían. Cuando Javier tomó su asiento nuevamente, la sala estaba sumida en un silencio tenso que parecía aplastarle el pecho. Miradas inquisitivas se entrelazaban con murmullos apenas audibles. ¿Hasta dónde era capaz de llegar con esa nueva imagen que se había forjado? ¿Y qué estaba dispuesto a sacrificar por ella? La incertidumbre lo envolvía como una niebla densa, disminuyendo su ímpetu inicial. De repente, un pequeño grupo de excompañeros se acercó. En particular, Carla, quien siempre había sido uno de los pocos apoyos en su juventud, dio un paso adelante. Javier, tu historia es inspiradora. ¿Estás dispuesto a compartir más sobre cómo lo hiciste? Muchos de nosotros podríamos aprender de ti, preguntó con un tono genuino que sorprendió a Javier. Un destello de esperanza emergió entre la presión que tenía en el pecho. Antes de que pudiera responder, la mirada de su antiguo rival, Raúl, se fijó en él. Con una sonrisa sarcástica, interrumpió la conversación. ¿Y qué, Javier? ¿Ahora te crees un héroe? ¿Estás aquí para darnos lecciones de vida? La voz de Raúl atravesó la sala como un rayo, buscando desvirtuar el momento. Javier sintió que la atmósfera cambiaba de nuevo, la batalla emocional que había temido resurgía en aquel instante. Consciente de esa mirada desaprobadora, Javier sintió como una oleada de determinación empezaba a sustituir su inseguridad. En lugar de encajar en el papel de víctima, decidió reafirmar su voz. No se trata de héroes o villanos, Raúl. Se trata de elegir levantarse cuando la vida te derriba y de ayudar a otros a levantarse junto a ti. En su interior,
reconoció que esa era la clave de su transformación, no solo enfrentarse a sus críticos, sino también desafiar el concepto del éxito que una vez había aceptado. Mientras el diálogo entre ellos se intensificaba, Javier comenzó a identificar su propósito más allá del desafío inmediato. Quería inspirar a otros a desafiar sus limitaciones, a atreverse a soñar. Un talento oculto había surgido. Su capacidad de comunicar no solo podía abrir puertas para él, sino también para otros, haciéndolos visibles en un mundo que se enfocaba en los ganadores aislados. Consciente de que la conversación había capturado la atención de algunos, Javier decidió ser más proactivo. Me gustaría organizar un taller sobre liderazgo y resiliencia. No solo hablaré de mi experiencia, sino que quiero que todos participemos, propuso, sintiendo una chispa de emoción. Se podía sentir el cambio lento pero palpable en la sala, la atención de los demás se tornó más firme. Un par de compañeros comenzaron a preguntar cómo podrían involucrarse. La oportunidad de crear un espacio donde se pudiera hablar con honestidad y vulnerabilidad electrizó a Javier. Al mismo tiempo, sabía que esto entrañaba nuevos riesgos y la posibilidad de nuevas críticas. Sin embargo, el eco de Raúl seguía resonando en su mente. La confrontación había revelado algo más que sus miedos, su competencia. El antídoto para su inseguridad era el deseo de crecer aún más y aprender sobre sí mismo en el proceso. Ahora, más que nunca, entendía que el éxito no era un destino, sino una jornada de continuo aprendizaje y superación. Mientras conversaba, una idea emergió con fuerza. No solo se trataría de él, sino de una red de apoyo entre aquellos que deseaban evolucionar. Podemos construir algo significativo juntos, agregó, su voz más decidida. Aunque sus ingresos provenientes de la fundación le otorgaban cierta autoridad, lo que más deseaba eran aliados verdaderos, dispuestos a caminar a su lado en este nuevo camino. Cuando las voces comenzaron a unirse y el ambiente vibró de posibilidades, Javier supo que su viaje apenas comenzaba. Las barreras que había sentido en el pasado estaban empezando a desvanecerse, pero ante él, un nuevo obstáculo se erguía. Podría abandonar por completo su inseguridad y encarar la nueva narrativa que empezaba a tejer, sin retroceder ante los escollos que inevitablemente surgirían. La tensión crecía dentro de él, moviéndose entre la emoción del momento y el peso de su pasado. Una pregunta absorbía sus pensamientos. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su propia redención y la de aquellos que aún no se atrevían a soñar en grande? A lo lejos, el murmullo se intensificaba, y sus ojos se posaron nuevamente en Raúl, quien ahora lo observaba con una mezcla de desdén e interés. Era hora de confrontar no solo a sus antiguos compañeros, sino también la versión de sí mismo que había aprendido a temer. El curso de su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. La decisión de Javier de organizar un taller sobre liderazgo y resiliencia fue como encender un fuego en su interior. Un deseo latente de contribuir a la vida de otros y mejorar su propia narrativa lo impulsaba. Sin embargo, a medida que la emoción se transformaba en un plan, también surgieron dudas. ¿Estaría preparado para soportar el peso de la responsabilidad que implicaba ser un líder creativo y auténtico? La mirada de Raúl no lo dejaba en paz. Su escepticismo lo había atravesado como un dardo, recordándole las dudas que había trabajado por superar. Cuando la reunión terminó, Javier se sintió abrumado por las emociones. Todos los antiguos compañeros que antes menospreciaron sus capacidades ahora se mostraban interesados en escuchar su historia. Aquello podía ser el cambio que había estado buscando, la oportunidad de reivindicarse no solo ante ellos, sino ante sí mismo. Se sentó en su oficina. Las paredes decoradas con frases motivacionales que antes le parecían vacías, pero que ahora resonaban con un nuevo significado. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir las ideas para su taller. Mientras trazaba cada punto que quería abordar, se preguntaba cómo podía hacer partícipe a cada uno de sus compañeros y no solo presentarles su propia experiencia. Quería que sintieran que el cambio era posible para ellos también, que cada historia de superación era válida y digna de ser contada. A medida que desarrollaba su visión, se enfrentó a una revelación inquietante. Javier comprendió que no podía construir la nueva narrativa que anhelaba sin enfrentarse a sus propios temores. En su mente, la imagen de Raúl se concretaba como el antagonista de esta nueva etapa. El contraste entre la inseguridad que había sentido en el pasado y la confianza que empezaba a cultivar despertó un conflicto interno. Tenía que confrontar al joven que temía ser juzgado en cada esquina. A medida que pasaban los días, la fecha del taller se acercaba. La ansiedad se acumulaba.
Javier se preguntaba si realmente sería capaz de brillar en este nuevo papel de facilitador. ¿Podría desafiar no solo a sus compañeros, sino a los ecos de sus inseguridades? Su mente luchaba entre la emoción por la oportunidad y el miedo a fracasar. Durante esas noches de insomnio, Javier utilizó la técnica de visualizar su taller en acción. Cerraba los ojos y se imaginaba a su audiencia activa, compartiendo cómo se sentían y cómo habían superado adversidades similares. Quería crear un espacio de vulnerabilidad donde cada uno pudiera encontrar fuerza. Allí se dio cuenta de algo vital: necesitaba su propia voz, su autenticidad, no solo para conducir el taller, sino para trascender sus miedos. El día del evento llegó, y mientras se preparaba, Javier sintió que los nervios se apoderaban de su estómago. El eco de la risa sarcástica de Raúl reverberaba en su mente, y casi deseaba que estuviera presente, para demostrar que ya no era el mismo chico que temía las burlas. Además, sabía que si fracasaba, no se trataría de él únicamente. Su mensaje significaría mucho para muchos. Javier respiró hondo y recordó el propósito que lo había llevado hasta ese instante. Q quería que su historia se entrelazara con las de los demás, para que la experiencia compartida se volviera un hilo conductor de lidia y reconciliación. Pequeño a pequeño, su nerviosismo comenzó a transformarse en determinación. Cuando entró en la sala, los rostros conocidos lo esperaban, llenos de curiosidad. Javier se plantó firme ante ellos, sintiendo una mezcla de aprecio y desafío en el aire. Pero sobre todo, un fuego encendido por la convicción de que estaba listo para dar el primer paso hacia una nueva fase de su vida. La reunión se convirtió en un espacio de conexión genuina, donde las historias fluyeron. Cada uno compartió sus luchas, sus logros y sus sueños, creando un lazo comunitario que ni Javier ni los demás habían anticipado. Justo cuando creía haber llegado a un lugar de entendimiento mutuo, Raúl hizo su entrada con un comentario despectivo que ensombreció el ambiente. Fue entonces cuando Javier comprendió que este encuentro era su verdadero desafío. La autenticidad de su viaje exigía no solo compartir su luz, sino también confrontar la oscuridad que persistía en su entorno. Era el momento de enfrentarlo, y no podía permitir que la sombra de la burla lo alejara de su camino. Ahí estaba, a un paso de mirar a su antiguo rival a los ojos, decidido a reafirmar que su viaje no solo hablaba de su fortaleza, sino de la capacidad de transformar una agonía compartida en resiliencia colectiva. Podría lograrlo, o las viejas heridas aún tenían poder sobre él. El taller apenas había comenzado, pero Javier pronto descubriría que la batalla más importante no se libraría con Raúl, sino dentro de sí mismo. Este sería el inicio de una confrontación personal que redefiniría su historia. Javier sabía que ese momento podría ser el quiebre que transformar su trayectoria. Las palabras de Raúl flotaban en el aire, como un eco cruel de su pasado y un recordatorio de los años de inseguridad. Mirándolo a los ojos, Javier sintió una oleada de emociones encontradas, el deseo de demostrar que había superado sus viejas limitaciones y, al mismo tiempo, la presión de no fallar en su objetivo. Con el corazón latiendo fuertemente, Javier respiró hondo y tomó la palabra. Los murmullos cesaron, y el ambiente se tornó serio. Hoy estamos aquí no solo para compartir éxitos, sino para recordar de dónde venimos, comenzó, confiado en que su vulnerabilidad podría desbloquear un espacio de conexión genuina. A cada palabra, notó los rostros expectantes, algunos sorprendidos, otros escépticos, como el de Raúl, que no podía ocultar su desdén. A medida que profundizaba en su historia, relató la lucha contra las sombras de su inseguridad. Habló sobre las veces que dudó de sí mismo y las burlas que sufrió, y cómo cada una de esas experiencias lo llevó a este punto. Estoy aquí no solo para mostrarles que he logrado, sino para compartir que cada uno de ustedes puede también hacerlo, afirmó, levantando la mirada hacia el grupo. A medida que compartía, el aire se cargaba de una mezcla de tensión y empatía. La conexión que había deseado se materializaba poco a poco, y los recuerdos de un Javier débil comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, el constante ojo crítico de Raúl seguía amenazando con romper esa atmósfera frágil. La incertidumbre de su opinión se convertía en un peso adicional que amenazaba su creciente confianza. Fue entonces cuando escuchó murmullos provenientes de algunos compañeros que se sentían inspirados a compartir sus propias historias. El ciclo de vulnerabilidad se había establecido, y Javier permitió que la conversación fluyera, facilitando el intercambio y escuchando atentamente. Sin embargo, no podía evitar las miradas de Raúl, que, aunque estaba en un segundo plano, palpitaban en su mente. De repente, uno de los participantes, Clara,
Comenzó a hablar sobre cómo las críticas habían moldeado su vida. Cada vez que escuchaba un comentario despectivo, me cerraba más, confesó. Sus palabras resonaron en Javier, él había sentido lo mismo. Era el momento de aprovechar esa conexión. En la espontaneidad del momento, Javier decidió invitar a Clara a que compartiera su historia más profundamente, creando un círculo íntimo de relatos personales. El hecho de las historias comenzó a elevarse por encima de la incertidumbre. Javier los alentó a reconocer sus logros y a aceptar sus imperfecciones como un pasaporte hacia el crecimiento. Cuando Clara terminó, sintió que la sala había cambiado. A medida que compartían, la arquitectura del aula se transformaba en un refugio resguardado por la vulnerabilidad y la autenticidad, rompiendo las barreras que una vez los separaron. Javier se dio cuenta de que si quería ver el cambio en su entorno, debía ser el primero en hacerlo, pero en medio de la revelación y la conexión, la mirada de Raúl clamaba por atención. Todo en él sugería una tormenta. La adrenalina de la confrontación se avivaba en Javier. Sabía que se aproximaba un momento decisivo, no solo para el taller, sino para su propia narrativa. Le permitiría a Raúl desbaratar lo que había construido. Mientras la atmósfera se cargaba de emociones compartidas, Javier sintió que el tiempo ralentizaba su paso. La calma antes de la tormenta llegó, y sus recuerdos de inseguridad se debilitaron en ese instante. Comprendió que la confrontación no sería solo una defensa ante Raúl, sino un ataque directo hacia sus propios miedos más arraigados. Este taller, en lugar de ser un mero evento, se había convertido en la forja de un nuevo Javier. Sin embargo, la tensión acumulada por la presencia de Raúl seguía latente. Ese eco aún no había sido silenciado. ¿Conseguiría Javier encontrar la fuerza necesaria para enfrentar a su adversario en ese momento crucial? La respuesta estaba a un paso de ser revelada, y Raúl no estaba dispuesto a dejarlo pasar. La tensión en la sala se tornó palpable, como si el aire estuviera electrificado, esperando que alguien rompiera el silencio. Javier, con la mirada fija en Raúl, sintió como su corazón se aceleraba. Era momento de enfrentar lo que había estado fortaleciéndose en su interior. El miedo a no ser suficiente, a ser juzgado una vez más. Raúl se movió inquieto en su asiento, sus ojos ardían de desdén. Era el instante que había temido pero también anhelado. Estoy aquí para celebrar nuestras historias, incluso las más dolorosas, le dirigió las palabras a todos, con la firme convicción de que su voz podría ser una chispa que encendiera la transformación. Y para que eso funcione, hay que dejar las sombras atrás porque los comentarios destructivos no definen quiénes somos. Son solo experiencias que hay que superar. Mientras hablaba, vio que algunos asistentes asentían, reconociendo su propio proceso en las palabras que surgían. El efecto fue inmediato, la sala comenzó a llenarse de murmullos alentadores. Javier notó que varios abrieron sus corazones, y eso lo impulsó a profundizar en su mensaje. Raúl, tu opinión es importante, pero no es la que me define, le dijo sin apartar la vista, sintiendo que cada palabra tenía el poder de romper un ciclo. Había logrado establecer su voz en el grupo, y eso era un triunfo. En ese instante, dejó de ser un niño perdido buscando validación. Se sentía más bien un conductor del diálogo, un ser humano frente a la crítica. Raúl, sorprendido por la osadía de Javier, se cruzó de brazos, intentando aparentar desprecio. Pero Javier sabía que había penetrado una piel dura, el desafío lo había tocado. Se percataría de que el poder residía en la autenticidad, y no en las palabras afiladas. Con un giro ingenioso, Javier se lanzó hacia la última parte de su discurso. Aquí todos tenemos un camino que recorrer, lo vital es cómo lo hacemos. La fortaleza se encuentra en las dudas superadas y en nuestras decisiones, no en permanecer cautivos de lo que otros dicen. Esta vez, sus palabras no solo calaron profundo, resonaron en un anhelo colectivo. La atmósfera cambió. Varios asistentes comenzaron a exponer sus historias, entrelazando anécdotas y experiencias que antes habían guardado en la penumbra. La sala se volvió un crisol de vulnerabilidad compartida, donde el eco de las dudas se tiñó de risas y aclamaciones. Javier se sintió elevado, el diálogo había trascendido su propia lucha. Raúl, aunque todavía con expresión contenida, no pudo evitar escuchar a quienes lo rodeaban, cuestionando sus propias creencias. La mirada crítica se desdibujó un poco, y Javier lo notó. En su interior, una llama crecía. Esta era una oportunidad para demostrar que, a pesar de las críticas pasadas,
Él había elegido un camino diferente. Mientras la conversación continuaba en un vaivén de relatos, Javier comprendió que su transformación no solo se medía por derrotar a Raúl, sino por comprender que, al enfrentar sus inseguridades, también había contribuido a que otros lo hicieran. Era un efecto dominó de crecimiento personal que no podía subestimar. De repente, cuando creía que el clima del taller había alcanzado su pico, Raúl hizo un movimiento hacia adelante. ¿De verdad crees que has cambiado, Javier?, preguntó, su voz impregnada de ironía. ¿No es solo una fachada para ocultar quién eres realmente? El desafío estaba planteado, y Javier supo que este era el momento para la valoración de su auténtico yo. La pregunta suspendió en el aire, y en la mente de Javier brotaron recuerdos de autoevaluación. Sin embargo, había una claridad que no había percibido antes. Había recorrido un camino largo para llegar a esta posición. Era el momento de no solo defender su progreso, sino demostrar cómo cada paso había formado la base de un nuevo Javier. Las palabras que seguirían podrían marcar el fin de una batalla o el comienzo de una guerra de percepciones. ¿Lograría sostener su transformación ante el escéptico? Deseaba que no solo Raúl lo viera, sino que la audiencia completa fuera testigo del nacimiento de una nueva narrativa. El desafío de Raúl colisionó con la determinación forjada en los últimos meses. Javier, con el corazón en la mano, encajó la pregunta como un golpe directo, pero no permitió que lo desestabilizara. Sabía que la autenticidad no necesitaba justificación, así que, en lugar de titubear, eligió profundizar en sus propias verdades. Tal vez sea una fachada, comenzó a decir, sintiendo como las palabras brotaban con sorpresas aliviadoras. Pero es la fachada que he decidido construir para incluir lo que soy. He estado en la oscuridad, pero ahora elijo ser la luz. La charlatanería del pasado no me define. La firmeza en su voz sorprendió incluso a Javier, quien se sentía cada vez más en control de su narrativa. Estaba claro, Raúl quería sumergirlo nuevamente en la inseguridad, perpetuando una imagen que había combatido con tanto esfuerzo. Javier se preparó para redefinir la conversación. Aún no había terminado de compartir su viaje personal. Los años de silencio me hicieron comprender que, aunque a veces quise desaparecer, no hay fortaleza más poderosa que levantarse después de haber caído. Estoy aquí para demostrar que no importan los tropiezos, sino cómo nos levantamos. Las miradas comenzaron a cambiar en la sala. Algunos se giraron hacia Raúl, incrédulos ante su reacción ante un Javier que ya no dudaba. Javier sintió como una corriente de apoyo levantaba la atmósfera, disparando sus ansias de demostrar que la transformación personal era posible. Estos momentos arrebatan al miedo su poder. Mientras la conversación continuaba, Javier recordó sus momentos de vulnerabilidad. Recordaba cuando decidió invertir en su proyecto más ambicioso, un startup que fusionaba tecnología y bienestar personal. La historia de su transformación era un viaje palpable que podía tocar la vida de otros. Quiero compartir con ustedes no solo mis éxitos, sino también mis fracasos. La fundación que creé después de aquellos años difíciles no es el remanente de un chico confundido, sino el resultado de un viaje introspectivo. El eco de sus palabras resonó, y Javier comprendió en ese instante que estaba dando poder a su propia narrativa, eliminando la fatiga emocional que había arrastrado. Sus experiencias compartidas se convirtieron en puentes, creando nuevas conexiones con los demás, así como liberando el peso del juicio en su propia vida. A medida que otros comenzaban a abrirse sobre sus luchas, Javier se sintió como un hilo conductor en un tejido de resiliencia compartida. La fortaleza emocional brotaba de lo colectivo, y por primera vez, no estaba solo en esta sala. Con cada historia revelada, la imagen de Raúl como el crítico temible se desgastaba. Javier miró a su alrededor, observando las pequeñas victorias en cada rostro. Valentía, empatía, y la presencia de personas que comenzaban a dejar caer sus muros. Fue el momento en que se dio cuenta de que había algo más grande que enfrentar a Raúl, era transformar la herida en crecimiento. Cuando Raúl repitió su interrogante, esta vez sin la misma seguridad, Javier respiró hondo y sintió una calma interior. La pregunta no es si he cambiado, sino cómo esos cambios resuenan en quienes me rodean. Quiero que entiendas que no se trata de mí, se trata de todos nosotros aquí. Que podemos alentarnos mutuamente a ser mejores. La tensión giró en el espacio, y Javier sintió que, a pesar de la mirada punzante de Raúl, era libre. Ahora comprendía que su victoria no se medía en batallas ganadas,
sino en el impacto que podría generar en otros. A medida que el clima del taller se transformaba, una inquietante pregunta rondaba la mente de Javier: ¿qué sucedería cuando estas historias se compartieran con el mundo afuera? La realidad externa esperaba, y ahora el verdadero desafío comenzaba. ¿Tendría el valor de salir de su zona de confort para lanzar su fundación al público, enfrentando no solo el juicio de Raúl, sino del mundo entero? Se dio cuenta de que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Con el murmullo de las historias resonando en la sala, Javier se sintió atravesado por una mezcla de miedo y emoción. Había llevado su historia a un espacio íntimo, donde la vulnerabilidad de cada uno comenzaba a crear un sentido de comunidad. Pero esa comunidad no solo sería un refugio, era también un campo de batalla personal, donde se decidían los próximos pasos de su vida. La idea de lanzar su fundación al público no era solo un destino profesional, sino una declaración de su compromiso con la verdad que había abrazado. Volvió a replantearse la experiencia que había vivido en su juventud, marcada por la burla y la crítica. ¿Cómo podía transformar aquel dolor en un faro para otros? La presión aumentaba mientras masticaba la idea de ser el ejemplo que tanto había buscado, el líder que no solo hablaría de cambio, sino que lo encarnaría. Sus pensamientos fluyeron hacia la estrategia de su fundación. Había empezado como un simple concepto, la intersección entre tecnología y bienestar personal, un espacio donde las herramientas digitales servirían para empoderar personas. Pero ahora debía repensarlo, revisarlo, porque el mundo fuera no sería indulgente. Una conexión auténtica significaba que necesitaría hablar desde la experiencia vivida, mostrar las cicatrices como símbolos de superación. Javier entendió que no podía dar el siguiente paso solo por ambición. Se trataba de un compromiso con lo real y con las personas. La idea de enfrentarse a la crítica de lo externo era aterradora. Pero el confort era su enemigo. Luego de haber lanzado su realidad a la mesa, había creado un deber hacia aquellos que lo estaban apoyando. Era un momento donde los pedazos rotos de su historia debían confluir en una visión clara. Mientras otras voces compartían sus historias, Javier se sintió motivado por la determinación que se respiraba en la sala. Cada relato fortalecía su propósito. Podía ver reflejada en ellos su propia lucha, y eso le daba fuerza. Aceptar la vulnerabilidad como una fortaleza sería la clave. Vendría el momento de abrir su corazón no solo a este grupo, sino a un público más amplio. Se recompuso, ajustando su postura, parado con una firmeza que no había conocido antes. Una voz interna le urgía a perseverar. Con cada palabra pensada, Javier organizaba sus ideas en un plan claro. La misión de su fundación debía salir de ese taller como un producto elaborado y pulido. No podía servir a propósito alguno si no mostraba su mejor versión. Sin embargo, la inquietante pregunta que lo asaltaba era: ¿sería suficiente? A menudo, se había sentido como un impostor, pero ese miedo ya no lo dominaría. Era un paso hacia lo desconocido, un riesgo que debía aceptar. Debía tener el ímpetu de ofrecer su visión al mundo, enfrentando a Raúl, sí, pero también a los miedos que tanto tiempo lo habían aguantado. Al finalizar la sesión, Javier decidió que los próximos días serían cruciales. Se planteó una fecha límite para preparar su lanzamiento, y su corazón se aceleró ante la idea. Tendría que ensamblar su historia en una presentación, buscar el apoyo que siempre había deseado e, incluso, abrir la puerta a futuras colaboraciones. Pero, una vez más, reflexionó, ¿quién se atrevería a escuchar a un ex chico burlado? Su mente se llenó de posibilidades, mientras fruncía el ceño ante el desafío que se acercaba. ¿Sería capaz de traducir su transmutación personal en un impacto social significativo? Con el peso de todas las expectativas sobre él, la decisión quedó clara: no podía retroceder. Quizás había llegado la hora de desafiar no solo a Raúl y a su propio pánico, sino a la percepción que la sociedad tenía de su valía. El futuro se oscurecía con promesas y dudas materiales, y Javier sintió como la adrenalina ascendía. El verdadero reto no era solo lanzar su fundación, era demostrar que su voz, a pesar de todo, podía resonar y ser escuchada. Mientras la última historia se contaba, Javier supo que lo que vendría a continuación definiría no solo su legado personal, sino también la manera en que se vería a sí mismo en el espejo del éxito. Era un viaje hacia el abismo de lo desconocido, donde lo inevitable lo aguardaba con tanto miedo como esperanza. ¿Lograría, finalmente,
salir del pasado para forjar un futuro que quizás había comenzado a soñar. Nadie podía imaginar la tormenta de emociones que Javier experimentaba mientras comenzaba a esbozar su presentación. Las palabras se ordenaban en su mente, pero la duda se hacía eco en cada rincón. Sabía que el impacto de su fundación depende del modo en que articulase su verdad. Se enfrentaba no solo a una audiencia, sino a sus propios fantasmas. Con cada imagen que se formaba en su mente sobre el futuro, un brillo de determinación se encendía en su interior. Javier se sentó frente a su computadora, rodeado de notas dispersas y libros sobre liderazgo y proyectos sociales. El zumbido del silencio se convirtió en ruido blanco, una paleta de ideas que todavía necesitaba ser concretada. Tuvo que confrontar la pregunta que había acechado desde que había decidido dar este gran paso: ¿qué lo hacía digno de ser un líder? Se obligó a considerar sus experiencias, cada insulto que había recibido en la escuela, cada mirada de superioridad que había soportado. Esa era su historia, sí, pero también era su fuerza. No iba a ocultar las cicatrices, iba a exhibirlas como parte de su narrativa. Con cada redacción, encontró cómo los recuerdos que tan dolorosos parecían se convertían en poder. Era en esos momentos que se forjaba el sentido de pertenencia a algo más grande, una misión que trascendería sus inseguridades. Las horas pasaban rápidamente, y la fecha límite de su presentación se acercaba, llevando consigo una intensidad abrumadora. El deseo de hacer algo significativo lo mantenía enfocado, pero la presión era innegable. Tenía miedo de que, al abrirse al mundo, pudiera ser despojado de su nuevo yo, ese que había construido cuidadosamente. Esa angustia se evidenció en su acercamiento a la presentación. Cada palabra se sentía como una espada afilada, capaz de cortar tanto como de sanar. Imaginó a Raúl, a aquellos rostros que lo habían menospreciado. Sin embargo, en lugar de borrar esos recuerdos, decidió transformarlos en combustible para su fuego. Había llegado el momento de demostrar que el chico burlado era ahora un hombre decidido a dar voz a quienes han sido silenciados. La importancia de su misión era clara: con el apoyo adecuado, podría ser la chispa que encendiera el cambio en la vida de otros. Mientras organizaba las diapositivas, se encontró en una encrucijada. Tenía que decidir si incluir un relato sobre sus días más oscuros o mantener la narrativa optimista y sencilla. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza reside en lo vulnerable, en ser auténtico. Al final, optó por compartir su viaje, cómo había lidiado con el desprecio y cómo eso había moldeado no solo su carácter, sino su deseo de ayudar a otros. Facilitadores y líderes sociales lo habían alentado a crear alianzas y a escuchar a las personas a las que quería servir, y así, comenzó una lista de contactos que se convertirían en aliados potenciales. Al hacerlo, comprendió que también debía tomar un paso más audaz: entrar en contacto con aquellos que una vez lo habían rechazado. Este paso lo llenó de terror, pero también de curiosidad. ¿Acaso era posible encontrar un terreno común con quienes lo habían herido? Días más tarde, tras pulir su presentación una y otra vez, recibió el llamado de una antigua amiga de la escuela. Era ella quien había sido testigo de sus luchas y victorias. La conversación, que comenzó como un simple saludo, se convirtió en un intercambio cargado de emociones. Ella compartió sus propias experiencias con el bullying, un eco del camino que Javier había recorrido. Fue allí que una idea floreció. ¿Y si creas un espacio donde todos podamos compartir nuestros relatos en lugar de solo contar el tuyo?, le sugirió. Esa simple pregunta encendió algo dentro de Javier. Sería el momento de transformar su fundación en una plataforma más inclusiva, donde otros pudieran compartir sus vivencias desde la propia experiencia, en un acto de comunidad, aunque hubiera sido ayer su peor enemigo. El dilema se volvió claro: estaba frente a la oportunidad de integrar su voz con la de otros, pero para ello, necesitaría reunir el coraje de enfrentar a cada uno de sus críticos. La excitación y el miedo se entrelazaban. La idea de ser la voz de muchos le proporcionaba un sentido renovado de propósito, pero la complejidad del proceso lo desafiaba aún más. Así, se sumergió en sus pensamientos sobre la reunión que se avecinaba. La presión se multiplicaba, la pregunta latente resonaba más fuerte que nunca: ¿sería capaz de hacerlo? El momento de la verdad estaba cerca, y mientras sus manos se movían sobre el teclado, Javier supo que su historia aún no había terminado. ¿Podría realmente transformar el dolor en poder, o caer de nuevo en la sombra del juicio ajeno? Javier se adentró en la sala una vez más, pero esta vez con la firmeza de un hombre renovado.
La fundación, que había comenzado como un desafío personal, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza para otros. Había comprendido que su historia, lejos de ser un camino lleno de espinas, era una herramienta poderosa para inspirar y catalizar cambios en los demás. Mientras se preparaba para el lanzamiento oficial de la fundación, sus pensamientos giraban en torno a la relevancia de la autenticidad. Había decidido compartir no solo su éxito, sino también las luchas que había enfrentado en el camino. La realidad de su infancia, llena de inseguridades y burlas, sería la base sobre la cual construiría su mensaje. En su discurso, incluiría a aquellos que no solo habían sido sus compañeros de escuela, sino también a quienes todavía sentían ese peso de la desvalidación. Cuando llegó el día de lanzamiento, el ambiente estaba cargado de expectativa. Javier observó las caras de aquellos que habían venido a apoyarlo, y sintió una mezcla de gratitud y nerviosismo. Sabía que no solo estaba abriendo las puertas de su institución, sino también haciendo historia, convirtiendo el dolor del pasado en una oportunidad de superación colectiva. Al tomar el escenario, su voz resonó con claridad. Hoy no celebro solo mis logros, comenzó, sino los de cada uno de ustedes que se ha enfrentado a sus propias batallas. Las palabras fluyeron de su interior con una pasión que lo había acompañado en los últimos meses. Reveló cómo había convertido la adversidad en un motor de cambio. Habló sobre los jóvenes a los que deseaba apoyar, aquellos que al igual que él, habían sido injustamente juzgados, y cómo su fundación regalaría oportunidades para cambiar sus vidas. A cada paso que daba entre la audiencia, notó que la conexión se fortalecía. La incertidumbre que una vez había habitado en su corazón se transformó en determinación. Javier había dejado de ser el chico tímido que ocultaba su luz. Ahora era un líder dispuesto a desafiar el estereotipo de éxito. La respuesta del público fue alentadora. Los aplausos resonaron como una validación a su esfuerzo, y ello fortaleció su resolución. Después de finalizar su discurso, algunos asistentes se acercaron, diciendo que se sentían inspirados para compartir sus propias historias y unirse al movimiento que estaba formando. En ese intercambio, Javier entendió que su lucha no había sido solo una batalla personal, sino una invitación para que otros también tomaran el micrófono de sus vidas. La fundación comenzó a crecer. Talleres de liderazgo, resiliencia y superación personal surgían como setas, y Javier se percibió rodeado de personas dispuestas a abrirse y a colaborar en este nuevo camino. Había dejado de lado su inseguridad para convertirse en el catalizador de un cambio significativo en la comunidad. Su trabajo empezó a resonar. Recibió reconocimiento no solo por su éxito financiero, sino por su papel como mentor y educador. Recibió premios y elogios, pero más importante aún, recibió el agradecimiento de aquellos a quienes había impactado. A medida que su influencia se expandía, Javier se dio cuenta de que la burla de sus compañeros de antaño se había transformado en respeto y admiración. Aquel evento de lanzamiento no solo había cambiado su vida, sino también la de muchos jóvenes a quienes él había prometido ayudar. Javier dejó atrás la sombra de su pasado. Ahora, estaba comprometido con hacer del mundo un lugar en el que todos pudieran soñar y alcanzar sus metas sin limitaciones. Al mirar atrás, reconoció el camino recorrido. No era un traidor a sus raíces, sino un puente que conectaba su historia con un futuro lleno de posibilidades. Había logrado conquistar no solo los corazones de su comunidad, sino también el conflicto que había durado toda su vida, sentirse suficiente. La verdadera victoria de Javier no residía en su éxito individual, sino en su capacidad para proveer una plataforma donde otros pudieran brillar. Había demostrado que la vulnerabilidad era una forma de fortaleza, y en esa revelación encontró su propia libertad. Hoy, su voz se alza no solo para él, sino para todos aquellos que se atreven a soñar. Este era el momento que había estado esperando, y entendió que el poder individual no solo reside en el triunfo personal, sino en la capacidad de impactar vidas a través de la empatía y el amor. La vida de Javier se había transformado en un testimonio de superación, de cómo un niño burlado puede levantarse y convertirse en un líder positivo y un agente de cambio. Mientras recorría el camino hacia su nuevo futuro, sonrió, sabiendo que había completado su viaje de la manera más significativa. Aprovecha este instante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que tocan el corazón. Tu apoyo es valioso y si te ha gustado, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir inspirando a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad transformadora.